urbanización ha ocupado lo esencial del espacio económico de América Latina, inclusive en países de gran ruralidad como los países como Bolivia, Perú, mantienen hoy en día una tasa de urbanización bastante alta y el equilibrio socioeconómico se volcó hacia las ciudades. Y es el punto primero, ¿no? El peso de las ciudades y América Latina como un continente de ciudades que mantiene hoy en día, digamos, nuevos equilibrios, inclusive nuevos equilibrios políticos, porque lo que pasa a la escala de un país, lo vemos, por ejemplo, en una gran nación como Brasil, tiene expresiones políticas muy distintas, ¿no? En función del peso de las ciudades. El PIB de muchas ciudades capitales representa a veces hasta 20 y 30% del peso del conjunto del país, ¿no? El caso de Sao Paulo, por ejemplo, que a él solo el 25% del PIB del Brasil, 13ª potencia mundial. Entonces, ¿no? El segundo, efectivamente, es su gran desigualdad, porque a diferencia del continente europeo, que tiene una tasa de urbanización muy alta igualmente, 77% de urbanización de los 27 países de la Unión Europea, su topología, la tipología de las ciudades europeas obedece, claro, a desigualdades como en todo el mundo, porque las ciudades son los lugares de creación de riqueza y de creación de pobreza, son lugares de manifestación de exclusión social, son lugares igualmente de fracturas sociales. Las ciudades son muy heterogéneas en sí mismas, pero las expresiones de desigualdad en América Latina son muy fuertes, ¿no? El fenómeno de las favelas, los tugurios, no sé cómo dicen en Argentina, a ese fenómeno de territorialidades informales, ¿no? Que han constituido pesos importantes de las ciudades y aún que se hayan formalizado a través de los años, los asentamientos siguen siendo factores de vulnerabilidad muy fuerte. El tercer punto es la expresión del cambio climático en América Latina, porque el cambio climático hoy en día es una amenaza mundial. Igualmente, con su expresión de la hoja de ruta que se fijó luego de la COP21 en París hace 5 años ya, al mismo tiempo que la conferencia de Quito prácticamente, y la dificultad para encontrar una salida, hablo de América Latina, que permita de crear un tejido socioeconómico compatible con una hoja de ruta frente al cambio climático que implica la neutralidad de carbono en el horizonte de 2050, o sea, introducirse en una visión de una vida de bajo carbono que atraviesa nuestras vidas urbanas, y dado que hay una inercia muy grande, si se quiere tener neutralidad en 2050, estamos hablando, digamos, de 10 años indispensables para tomar medidas radicales que puedan bajar. Y en América Latina es una gran dificultad, ¿no? Con respecto a los países europeos, que se observa el peso muy grande, ¿no? Del aparato económico tradicional neoliberal, que mantiene un gran freno a medida realmente de una ecología urbana en vistas de una neutralidad de carbono. El cuarto punto, y que nos correla ahora con la pandemia que estamos viviendo, es la gran dificultad a construir un equilibrio social, económico, sanitario, urbano. Una de las grandes dificultades en este continente, como es igualmente en África, que es mucho más agudo, es la dificultad a poder equilibrar las vulnerabilidades socioterritoriales sanitarias en el mundo urbano. Yo hice un trabajo hace 10 años alrededor de esas crisis sanitarias, había escrito sobre las nuevas enfermedades urbanas y la gran vulnerabilidad que se presentan hoy en día en
países en los cuales la expansión urbana no tiene ningún acceso ni a la seguridad social como se practica en Europa, ni a las mutuales como se practica igualmente en Europa, ni a los servicios de Ha sanidad. sido un placer enorme. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, Carlos. Y a Que estés. todos, todas, sí. Sí, sí. Adiós. Hasta pronto.